la Cámara Alta, aquí en el Senado de la República. Escuchemos voces, escuchemos protagonistas, ahora en este momento tan decisivo y tan crucial para la República Mexicana, aquí en Uno por Uno, Opinión y Libertad. Cambio. Esos que defienden a esa corrupción de cuello blanco. Yo vengo de Guanajuato, en donde el gobernador se ha hecho famoso por las empresas fantasmas, por refinerías fantasmas, por facturas fantasmas, medicamentos fantasmas. Esos que andan pidiendo, queremos medicinas, ya no se acuerdan de en Guanajuato las insulinas chinas y todas esas cosas con facturas falsas. Se les olvida. Bienvenidos al Senado de la República. Estamos en la oficina de la senadora Antares Vázquez Alatorre, senadora por Guanajuato. Y vamos a conversar con ella sobre temas apremiantes para la opinión pública. Esto es Uno por Uno, Opinión y Libertad. Comenzamos. Amigos, continuamos con la senadora Antares Vázquez Alatorre aquí desde su oficina, y uno de los temas también apremiantes que está en la discusión pública y que pues México no se puede librar tampoco de esta responsabilidad que atender, y que ha sido uno de los factores más primordiales en este asunto de la relación bilateral México-Estados Unidos, es el tema migratorio. Y hoy justamente cientos de africanos están en el sur en una condición verdaderamente muy crítica, ellos y varios centroamericanos, a pesar también de que México ha levantado la voz y ha levantado un liderazgo importante en ejercer una política multilateral que busque el desarrollo de bienestar en estos países, en esa región en particular, y se ha destinado una gran cantidad de dinero en esta región. A pesar de eso, hoy el debate está en si México debe ser declarado como tercer país seguro, a lo que el canciller Marcelo Ebrard ha dicho: no vamos a quedar en ese estado. ¿Tú estás de acuerdo? Absolutamente, no vamos a ser un tercer país seguro. El tercer país seguro es seguir en la misma política de ser el patio trasero de Estados Unidos, y eso no va a pasar. México ya se posicionó muy claramente frente a Estados Unidos en que no somos su patio trasero. Y ellos sí lo buscan, ¿verdad? Ellos lo buscan y lo buscarán siempre. Presionan al canciller. Porque siempre han querido que los otros países estén subordinados. No va a pasar en este caso. Nos interesa mantener una relación sana con Estados Unidos, pero no de subordinación. Y acá ya quedó muy claro. Desde cuando intentó Trump con el rollo de los aranceles y esto, que ya aquí ya no estamos a su merced. Uh-huh. ¿Qué opinas de la situación que están viviendo cientos de africanos al sur? Mira, que no pueden regresar a su país, no pueden estar. Hay cosas interesantes en esto, porque México ha tenido siempre ha sido un país de paso migratorio, por supuesto, no es novedad. Pero hay varios fenómenos que se dieron a partir del 1 de diciembre. Uno, las caravanas. Ajá, de miles. Así es. No me digas que se pusieron de acuerdo. Hoy llevamos 20,000 centroamericanos, nos juntamos y nos vamos todos a México. O los africanos, ¿cómo llegarían hasta acá? Porque África está lejos. Sí. Digo, está más lejos que España. Pero o sea, siempre que ha sido ruta México está. Pero no así del tamaño que tenemos el fenómeno ahora. Hay una campaña orquestada que está detrás de esto. Sin embargo, si hay un grupo que está financiando. Por supuesto que hay gente que hace tráfico de personas y otras cosas que están tratando de generar ahí estas caravanas migrantes. No quiere decir esto que la gente no esté en condiciones de desventaja absoluta. En Centroamérica es muy claro que la gente huye por inseguridad,
por violencia, por falta de oportunidades. Así es. Si en México tenemos problemas severos en los países, sobre todo el Triángulo Norte de Centroamérica, es terrible la situación. Entonces, en México se decidió hacer una política, fue el primer acto de gobierno de Andrés Manuel, el día de su toma de posesión en Palacio Nacional, cuando estaba la comida con los jefes de Estado que acudieron, se firmó el convenio de Centroamérica con El Salvador, Honduras y Guatemala. Y además se ha hecho un trabajo muy intenso de parte de la Cancillería para conseguir el apoyo de otros países. Estados Unidos se comprometió, a ver si no se echa para atrás, pero ya tenemos fondos comprometidos de Francia, de Alemania, de Japón y de otros países que van a estar colaborando en el desarrollo para arraigar a la gente, a sus comunidades. Nadie se va de su casa así nomás porque quiero, tan a gustito. Es decir, hay gente que huye en familias porque están en una situación muy crítica, de veras. Sí. Entonces, bueno. Conozco casos de familias centroamericanas que están en México deambulando 10 años pidiendo limosna. Sí, porque no tienen condiciones, es decir, están amenazados de muerte o se están muriendo de hambre o cosas así. Entonces, lo mejor es generar desarrollo. Y este desarrollo se está generando no nada más en Centroamérica, sino en el sur de México también para nuestros mexicanos, porque en el sur de México la expulsión de nuestros connacionales a Estados Unidos es dramática, en todo el país, pero sobre todo en el sur de México. Entonces están usando esos fondos. De las maras y luego el crimen. Sí, claro. El crimen siempre anida en donde hay grados extremos de vulnerabilidad. Entonces, la política migratoria que se está haciendo ahora en México es una política de cuidar los derechos humanos. Ya no han escuchado que nadie haya muerto a cargo de fuerzas del Estado en las persecuciones. Los secuestros. Estamos tratando de evitar. Antes la Policía Federal se dedicaba a extorsionarlos y a violar mujeres y demás. Eso se acabó y estamos tratando de atrapar a quienes hacen trata de personas, porque sigue habiendo una cosa terrible, que es un negocio para unos cuantos, el tráfico de personas, ¿no? Entonces, estamos trabajando en eso, en una política muy apegada a la línea de los derechos humanos. ¿En cuánto tiempo crees que se pueda ver un impacto de las operaciones de la Guardia Nacional? Porque todos piensan que la Guardia Nacional entró cuando entró López Obrador, pero acaba de entrar apenas a finales. Los primeros días de julio. Exacto. Comenzó a operar la Guardia Nacional. Ahora, la Guardia Nacional va a llevar 5 años en su conformación porque no se reclutan 150,000 efectivos en 5 minutos. Ahorita tenemos algo así como 50,000 efectivos en todo el país y se van a aumentar las zonas en donde van a participar. No todos los estados tienen Guardia Nacional. Guanajuato es de los privilegiados porque es de los más violentos, es el más violento. Entonces está en la prioridad 1 del presidente, ya tenemos Guardia Nacional, pero se va a duplicar la presencia de efectivos en un corto tiempo en Guanajuato. Ahora en Guanajuato han tenido esta política de echarle la culpa a la federación. Claro, como éramos nuevos en violencia. De estos homicidios, de los feminicidios, de los secuestros, de la extorsión que está ocurriendo en la entidad. Mira, lo cierto es que tenemos... Que pues son de fuero federal. No es cierto. Pero los estudiantes asesinados. Cualquier homicidio, todos los homicidios, todos en el momento que en escuelas públicas del Estado. Pero todos los homicidios son del fuero común, o sea, le tocan a Samarripa juzgarlos o vincularlos a proceso. Todos los homicidios. Ya después, si se comprueba que estaban vinculados al crimen organizado, entonces ya se procede a que sea un delito federal. En el Inter no, todos son del fuero común. Todos los robos a casa habitación, robos de vehículos, todos son del fuero común. ¿Quién está atendiendo a los guanajuatenses? Nadie. Entonces, en Guanajuato estamos en una situación terrible de violencia e inseguridad, pero el Estado no está respondiendo. Y nada más está la federación. Han dejado sola a la federación en los temas de seguridad pública. Bueno, fue un fracaso el programa Escudo. No, ahí tienes. No fue un fracaso para el pueblo de Guanajuato, sí, pero para el gobernador fue un negociazo de más de 2,000 millones de pesos. Para beneficio de nada. De ellos, claro. O sea, no previeron esta situación, porque desde el gobierno de Márquez es primer lugar. No, por eso. La violencia en Guanajuato tiene décadas gestándose, porque la violencia se va generando de a poco a poco. Ahora pretenden que de un plumazo se erradique las condiciones que ellos propiciaron. Concertaron hacer su mando único.
Sí, y todo el mundo huye de la FESPE, toda la ciudadanía les tiene miedo, toda la gente. Y ya el secretario Alfonso Durazo acaba de revelar la penetración de corrupción que hay en todas las policías municipales. Municipales y O sea, estatales. El último cuarto de siglo, ¿dónde estuvo la conformación, la Pues prevención? quién sabe, porque Felipe Calderón militarizó el país y dijeron que iban a fortalecer las policías municipales. De eso hace ¿cuántos años? Sí, pues es reciente. Entonces, no 6 años, pero ¿qué hicieron en 6 años de Peña Nieto? Nada de fortalecimiento, en 12, porque tampoco en el sexenio. No de sirvió la Calderón. gendarmería. Al contrario, se fueron disminuyendo el número de policías en No, el y país. la corrupción que se gestó en toda la República, Así todos es. los gobernadores priistas. Así es, entonces ahora pretenden que López Obrador resuelva todo con En una 6 varita meses. mágica. Sí. Ajá. Sí, todo lo que lleva décadas de putrefacción. ¿Qué te pareció el primer informe del presidente López Obrador? Porque se hace por primera vez de forma muy austera. Pues sí, como todo lo de él. Muy bien, porque además son cosas que nos ha estado informando cotidianamente. Las mañaneras se dedica a informar. Fue que criticaron también hasta eso que decía tercer informe de gobierno, porque fue el tercero que dio a la gente. Dio el primero, fue el de los 100 días. El segundo lo dio el 1 de julio en el Zócalo. Ajá. Este fue el tercer informe. Y bueno, le va añadiendo cosas, pero son cosas que ahora por primera vez en la historia, todos los días estamos enterándonos las mexicanas y mexicanos. ¿Qué opinas del proceso de adquisición de luminarias de la alcaldesa Betty Hernández? Porque compara su adquisición, que fue el costo más bajo. Mira, hay cosas. Y el ahorro mayor. Aquí estamos viendo un asunto de linchamiento. Tuve oportunidad el viernes pasado de estar reunidas las legisladoras de Morena. Estuvimos con Malú y 2 diputadas viendo los documentos que Betty tiene, contratos, todo lo que CFE presentó, todo lo de las luminarias que se pedían, el adeudo que tenían de la presidencia municipal anterior, del presidente municipal anterior, y que ni siquiera le reportaron cuando ella recibió. La crisis terrible de inseguridad que tenía Salamanca cuando ella llegó a la presidencia, y por eso decidimos hacer una rueda de prensa el sábado. Y aludimos, Malú presentó ahí que pedía a los medios que han estado golpeándola deliberadamente que en el mismo espacio se diera el derecho de réplica. No lo hicieron y tampoco exhibieron todos los documentos que se exhibieron allí. Pero les digo, había un adeudo de más de 40 millones de pesos de CFE del gobierno municipal de Salamanca. Y eso era porque CFE hace un censo de luminarias, porque la gente piensa que hay gente que no sabe que el alumbrado público se paga y lo tiene que pagar la presidencia municipal. Entonces no se había pagado más de 40 millones de pesos de alumbrado público en Salamanca. Entonces empezó a haber cortes parciales. La CFE les empezó a cortar en varias colonias y fue en ese contexto que viene, ¿te acuerdas el horrendo crimen de 16 muertos en un giro negro allá en Salamanca? Y estaba oscura la colonia. Y que habían criminalizado a todos. Claro. Y entonces, y resulta que no. Resulta que ella toma una decisión a la que tiene derecho, está facultada por ley, a que en situaciones de emergencia puede hacer adjudicaciones directas. Para esto, como estaban en el Inter con CFE de ver cómo le hacían para no pagar tanto, que les condonaran algo, que se pusiera CFE, y lo tienen en convenio, están documentos firmados con CFE, para poder bajar, porque no había el dinero para pagar 40 millones de alumbrado público. Entonces, en eso se decide ella a contratar a la empresa porque era la más barata. Habían desfilado como 10 y oscilaban, así como los costos que se presentaron de León, ¿no? Y hubo algunas que le ofrecieron moche y demás. Entonces, ella toma la decisión de contratar esto. La empresa que contrató tiene una certificación de la EMA, que es la Entidad Mexicana de Acreditación, y de hecho CFE dio el visto bueno de la empresa. No es una empresa fantasma, está perfectamente habilitada, y el SAT, que también tiene facultades de decir cuáles empresas sí están y cuáles no están, también la palomeó.
se contrata esto y hay luminarias de diferentes tipos, porque no es que las de León son no sé qué. Acá se pactó ese precio con los accesorios que cambiaron cables en algunos casos porque estaba la cosa terrible, brazos metálicos y demás. Se hizo toda la instalación, tiene 2 años de garantía y se pusieron 22,000 luminarias. Es el primer municipio del estado que tiene luminarias al 100% de LED, incluido en las comunidades rurales. Okay. Entonces, están ahorita, acaban de terminar la última etapa de instalación y están en el barrido el primero de garantía para corregir errores o luminarias que estén defectuosas o lo que sea. Pero entonces se lanzan a criminalizar los corruptos que le dejaron el adeudo. Y ahí también fuego amigo, ahí abajo. Pero entonces están golpeando a Betty por eso. Están golpeando a Betty porque ofreció en donación unos terrenos para la Guardia Nacional, le hicieron marchas. En fin, una serie de cosas. Es un golpe deliberado. ¿Por qué? Porque es mujer, porque es morena. Eso es algo que no perdonan. El corredor industrial lo asumen como de ellos, ¿no? Sí, pues un municipio de tanto peso, porque claro, ahí está la refinería. Claro, entonces han estado golpeando a ella. Ella desde el principio quería tiene mando único Salamanca, y ella dijo, no, quiero mi policía. Pero hay todo un trámite que tienen que hacer para tener una academia de policía y que gente certificada pueda formar a los policías. Se lo negaron en Guanajuato, le estuvieron estorbando, tuvo que ir hasta Durango a conseguir. Ya va a sacar ahorita su primera generación de policías. Para finalizar, ¿qué dirías respecto al presupuesto de ejercicio del año 2020? El presupuesto viene con 3 rubros muy fuertes. Hay cosas que son de rutina, que tienen gastos fijos, ¿no? Pero vienen 3 rubros muy fuertes. Bienestar, programas de bienestar, seguridad pública y el rescate del sector energético. Es decir, Pemex y CFE, porque están en proceso de restauración, porque eso después nos va a redituar a partir de la segunda mitad del sexenio para hacer la palanca del desarrollo en general. Pues ya iban a vender CFE. No, tenían todo en palitos viejos. Ya lo habían quebrado. No, habían quebrado y tenían un problema gravísimo de los gasoductos de Pemex que Bartlett descubrió y por eso ahorita lo traen atacado. No, si estos no la brincan sin guarache, se resisten los corruptos. Sí, otra fake news. Sí. Porque ella dijo, están difamando. Claro que están difamando, pero estos son de la idea de que lo que no mancha tizna, ¿no? Bien, le agradezco mucho, senador Antares, por habernos recibido y haber conversado aquí en Opinión y Libertad desde el Senado de la República, aquí en su oficina. Gracias. Me voy corriendo. Pero, bueno, son esas las empresas que se van a acabar. Con esto estoy segura de que la gente que ha estado cautiva, pagando impuestos siempre, están de acuerdo con nosotros en que no queremos más a los que evaden impuestos a partir de facturas falsas o que hacen cochupos a partir de empresas fantasmas. Pero miren, afortunadamente estos de la simulación ya van de salidas. ¿La simulación en qué? Facturas falsas, empresas falsas, gobiernos falsos, noticias falsas, todos son falsos. La verdad ahora es que efectivamente esos que se quejan de que hoy tenemos mayoría, los de esta cuarta transformación, sí tenemos mayoría y sí la ejerceremos porque es el mandato popular y la gente constantemente nos dice, para eso es la mayoría que les dimos. Lamento mucho su dolor. ¿Es cuánto? Gracias, senadora Vázquez. Estás viendo Uno por Uno, Repercusión.